Existieron sucesos en la historia de la humanidad que llevaron a cambios permanentes, profundos e irreversibles en la cultura de masas. Hoy pondremos la lupa sobre uno de esos sucesos. Esto es el día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. Con esta etérea música de la agrupación Kraftwerk, abrimos el juego siendo las 22:09. Bueno, nos vamos a extender un poco porque arrancamos un poquito tarde también. De todas formas, les mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de Esto No Es Una Playlist, que no lo dijeron ellos, pero lo vamos a decir nosotros. Bien. La próxima semana, el martes, martes 25, se viene Esto No Es Una Cosa de Locos. Así es. Lo que llamaríamos un crossover, una fusión entre los dos programas. 3 horas y media de programa conjunto. Vamos a ver si sobrevivimos. Pero bueno, va a estar muy bueno. No lo vamos a revelar todavía, pero vamos a tener una temática específica y los dos integrantes, ¿no? Daniel y Omar, y nosotros dos, vamos a seleccionar canciones que tengan que ver con esa temática. Vamos a ir explicando el porqué, vamos a ir debatiendo, etcétera, etcétera. Sí. Una jornada plena camaradería. Exactamente, y creo que va a ser la primera vez en la radio que se hace esta cruzada, así que por ser la primera vez vamos a darle esa virtud y que sea con peso. Emblemática, ¿no? Aprovecho también antes de ingresar para mandar un gran saludo a Mariana Macarlupu, ¿sí? La Mari, quien nos ha oficiado productora del programa Una Cosa de Locos y nos acercó a Willy, guitarrista de Bulldog, estuvo charlando con nosotros, así que a ella muchísimas gracias por la nota. Sabedora de la impronta y los gustos del programa, dijo, ¿quieren hacer nota con Bulldog? Por supuesto. Y bueno, generó ahí el contacto, así que gran agradecimiento para con ella. Y ahora nos zambullimos entonces en la temática que nos trae este bloque, el día que la Tierra se detuvo, y que hemos denominado así genéricamente como el cine en casa, donde no vamos a marcar en esta oportunidad un hecho o un descubrimiento o un artefacto puntual que haya marcado este enquiebre, sino que vamos a ir haciendo una especie de recorrida temporal, no por absolutamente todos los formatos, ¿no? Que permitieron la visualización de películas en el hogar, sino quizás por los más emblemáticos, ¿no? A la hora de hablar de formato emblemático para poder disfrutar de películas en el hogar, tenemos que comenzar, claro, por el VHS, ¿no? El casetote. El cassette grande. De video que para todas aquellas, no sé si todas, pero para quienes hayan podido, ¿no? En las décadas fundamentalmente de los 80 y de los 90, era una cuestión, no te digo cotidiana, pero muy, muy del fin de semana, hogareño, ¿no? En las distintas ciudades y pueblos del país. Vamos con una brevísima reseña técnica, ¿no? Bien. Para decir qué es el VHS. Quizás haya una persona del otro lado escuchando Una Cosa de Locos que no tenga la edad necesaria, suficiente como para haber experimentado la visualización de estos aparatos, y era básicamente como un cassette de audio, que capaz que tampoco lo conocen. Eso es como, claro. Pero de video, más grandote, con una cinta más ancha, con una tapita que protegía la cinta y que se corría solamente en el momento en el que ingresabas, ¿no? El cassette en la videocasetera, un armatoste bastante grande que se conectaba al televisor. Esto fue un desarrollo de la JVC, la Japan Victor Company, legendaria. De hecho, la primer videocasetera de mi familia fue marca JVC. Tremenda, sí. Lo lanzó al mercado en 1976 en Japón, un año después en Estados Unidos y a partir de ahí al resto del mundo. Había habido un antecedente de un formato casero en tipo más o menos parecido a un cassette. La Philips había lanzado en 1972 un sistema llamado VCR, ¿no? Que es como hoy se llama a las videocaseteras. Puede generar un poco de confusión. El problema que tenía esto era el precio
porque según informan, ¿no?, gente que tiene data de la época, un reproductor de este sistema podía llegar a salir el equivalente de lo que salía en aquel momento un auto 0 kilómetro, lo cual es una barbaridad. Salía muy caro. Conviene pagar la entrada al cine para toda la familia, básicamente, ¿no? O un autocine. Obviamente, esto es algo que obviamos de decir, pero lo vamos a decir. Dígalo. Hasta este momento, la única manera de ver películas era trasladándose a un establecimiento de cine, ¿no? Exactamente. A verla con otras personas, dependiendo de la popularidad de la película, la densidad poblacional del lugar donde la estuvieras viendo. La sala podía estar más llena, menos llena. Había lugares, obviamente, pueblitos más chicos donde lamentablemente no había un cine, tenían que trasladarse a otra localidad para poder disfrutar de las películas. Y el VHS fue el comienzo de que se pudiera presenciar películas en casa. Le ganó la pulseada del formato hogareño a otro formato que era el Betamax, que estaba desarrollado por otra compañía japonesa, ¿no? Como lo es Sony, bien. Que había dos cuestiones que le hicieron prevalecer. Por un lado, que se podía grabar más cantidad de tiempo, ¿no? Hasta 2 horas, y en el Betamax 1 hora, y capaz que 1 hora no te alcanzaba para una película entera. Y también que la JVC fue más pilla en este sentido y permitió más, digamos, flexibilidad a la hora de que otras empresas fabricaran videocassettes. Bien. Entonces los costos no eran también tan elevados. Claro, abrió el mercado, abrió la cancha en ese sentido. Y bueno, y si lo trasladamos a lo que es la experiencia social, eso, sí, ¿no? La época de oro de ese otro establecimiento llamado Videoclub. Exactamente, eso me ponía a pensar, ¿no? Cuando trasladabas los datos a lugares chicos, pueblos, ciudades, muchos de ellos que arrancó el ferrocarril y el cine al lado, ¿no? O sea, eran dos hitos transversales ahí que sucedían en estos lugares donde se iniciaba todo, pero me ponía a pensar de aquel visionario que le dijo a la familia, y voy a poner un videoclub, ¿me entendés? Entonces, compartía, yo creo que hasta no habían locales de alquiler, sino era la casa en sí o una apuesta para los que luego va a ser un dispensario de videos de cassette. Me imaginaba también esos cines club también que empiezan a surgir en lugares más grandes, ¿no? En el cual ya uno, asociándose, también puede, entre comillas, educarse, ¿no? Ir a la parte más cultural del asunto. Pero también empezar a juntar a esos espectadores que ya iban un poquito por más, ¿no? ¿Cómo se llamaba el videoclub en Perico? Es muy bueno porque hace poco tuve la oportunidad de contarlo a los chicos de la Yugular que estuvieron acá presentes. Recordábamos allá en la ciudad de Perico al videoclub Bandi, ¿no? Del popular, del Don Bandi, ¿no? Del señor, que era, como vos decías, un evento, era los viernes. Los viernes papá dejaba de trabajar, mamá también, y al exacto, sí, el viernes era el día que estallaba, ¿no? El videoclub, porque te permitía alquilar durante todo el fin de semana, entonces si podías, nuevamente, no te alquilabas una peli, sino 2 o 3 como para tirar, ¿no? El resto del fin de semana. Puntualmente acá en Córdoba, en mi barrio, teníamos el set que quedaba en la Avenida Patria, y también en la Avenida Patria, pero más arriba y más modesto, estaba el Star, ¿no? Y eran como que tenían diferente así categoría. También en uno salían las películas más caras que otro. Y una anécdota a mí por lo menos me resulta interesante. Primer programa de radio que hice, el Sótano Rock en Radio Vital, con, personajes que usted conoce, ¿no? Martín Sosa, Fernando Bazán, Guillermo Gijena, Matías Berchelli. Uno de nuestros primeros auspiciantes era el Videoclub Casper, allí en Barrio Pueyrredón, en la calle Juan de Garay, si no me equivoco. Teníamos spot publicitario, todo. Podías llevar, no sé, creo que 3 películas por 5 pesos, una cosa así, totalmente lejana, ¿no? Sí. Bueno, y ahí nomás, cortita, es el tema, por lo general en casa lo que pasaba, y creo que en muchas también en sí, el tema era que previamente no se había hecho el mantenimiento de la videocasetera, porque siempre recuerda, señor y señor, que hay que limpiar el cabezal, ¿no? Entonces, lo que pasaba por lo general era que estaban ahí esa pila de VHS por ver, pero ahí con el algodón, el alcohol, dando el limpiador de cabezal.
Y acordate que la primera vez cuando abrís una videocasetera era como abrir un cohete de la NASA. Era una locura. ¿No? Tocarlo por demás. Bueno, ¿qué decirte con los otros formatos que siguen a continuación? Sí, una última postilla de lo que tenía esta ida al videoclub era que, como la cantidad de películas que uno se podía llevar obviamente era escasa, ¿no? Era como, tenías que elegir como si fueran balas de plata, ¿no? No era como... Pará, no vamos a llevar la primera que nos llame la atención desde la puerta, que eso, el niño rata. No, no. Vamos a... y por lo general tenía que ir más de una persona del grupo familiar. A consensuar eso, porque si no, alquilaba, claro. Si iba yo, ponele, iba a alquilar todas de karate y me iban a reputear en mi casa. Entonces, verdad, había que hacer una negociación, ¿no? Bueno, sí. llevemos este de Van Damme, pero también llevemos una película histórica, no sé, El Último Emperador, una cosa así. Bien. Hacer un balance. Me acuerdo también, ya con amigos más adelante del tiempo, haber alquilado películas que las tuvimos que sacar rapidísimo. Total. Y dije, no. Si pasa tal cosa, era muy ridículo una película de Jackie Chan. Si pasa tal cosa, creo que era que ganaba el Rally de Dakar, una cosa así, Jackie Chan. Si lo gana, la sacamos. Y lo ganó, y bueno, lo habíamos dicho. Eso, sí. La sacamos. Lo bueno es que son gente de palabra, eso siempre se supo, así que viene bien. Viene bien. Genial. Y así nos trasladamos al siguiente formato. A ver. Y llegamos a lo que fue hacia allá, fines de los 90, principios de los 2000, más o menos la época en la que sale el disco Circo Calecita. Mira. En adelante llega un formato que viene a reemplazar, así como sucedió en la música, que el cassette fue dejando paso al CD, que tenía muchas ventajas, ¿no? Sí. Como ser... Capacidad, fidelidad. Claro, fidelidad porque era audio digital, se podía copiar infinidad de veces sin perder calidad, no se desgastaba como si se desgastaba la cinta. Claro. Un videocassette que lo habían alquilado muchísimo, capaz que lo alquilabas vos y ya la cinta estaba gastada, se veía para la mierda. Era más económico en la producción. Exacto, pero... En vez del caso del CD, como era en el audio, este era el DVD, Digital Video Disc, que de alguna forma también no fue inmediato el salto porque hubo algo muy efímero entre medio que fue el Laserdisc, que era como un CD, pero... No me van a ver porque no estamos saliendo hoy por YouTube, pero era así de grande. Imagínate un milanesa, CD, un CD tamaño disco de vinilo. Claro. Con el cagazo total de que se te raye y salía absolutamente un huevo. Bueno, en este videoclub macheto que te decía yo, en la videra había un par de Laserdisc, pero bueno, no duró mucho porque al toque salió el DVD que fue desarrollado también desde Japón. Comenzó los lanzamientos iniciales en 1996 y en otros mercados entre el 97 y el 98. En este caso fue el desarrollado tecnológicamente por un conglomerado, un consorcio de empresas como lo fueron Sony, Toshiba, Philips y Panasonic. Esto con la idea de, miren, ¿no? Cuando la gente no se pone a competir despiadadamente entre ellos, la idea fue generar un formato que fuera estandarizado. Claro. Entonces, que no pasara que Sony tenía un formato, Toshiba tenía otro, no. Vamos a ponernos de acuerdo y que después cada uno saque su versión del reproductor, pero que un DVD que te compraste para ponerlo en un reproductor Sony te sirva también para un Panasonic y así sucesivamente, lo cual me parece acertadísimo, ¿no? Sí, es como, volvemos a lo mismo, marcar la cancha para decir, vamos un poco de estabilidad hacia un futuro en el cual la tecnología va a manejar la velocidad de eso, ¿no? Así es. Bien. Y bueno, este salto, como decíamos, fue propiciado porque, la tecnología permitía una mayor capacidad de almacenamiento y donde antes en un videocassette te entraba una película, ahora podías poner una película en mejor calidad y podías agregarle extras. Podías agregarle escenas borradas, podías agregarle escenas del detrás de escena, los bloopers, comentarios del director. Además permitía, así como pasa con el CD, si vos querías ver una escena puntual de la película que te había enganchado, ibas y la buscabas y con apretar un par de veces un botón, estabas ahí en la escena y no tenías que ir buscando, ¿no? Claro. Como pasaba con la videocasetera. Y sobre todo, algo que de lo que te salvabas era el famoso rebobinado, ¿no? Claro. Que tenías que hacerle al VHS antes de devolverlo. Sí. Recuerdo, vos llevabas las cajas el día del lunes, por ejemplo, devolvías las películas que habías sacado y la persona que atendía
abría la caja, se fijaba el cassette que estuviera vuelto a cero, ¿no? Rebobinado. Claro. Si no, tenías que pagar un extra si no la habías rebobinado vos, porque ya las dejabas lista para que se las llevara otra persona. En el CD, cada vez que lo ponía empezaba de cero. Entonces, no hacía falta esta cuestión. A la vez también me pongo a pensar, y tal vez que en el pensar haya una equivocación, pero formato en el que fue iniciador de lo inclusivo, tal vez porque empiezan también las audiodescripción, ¿no? Así es. Entonces, totalmente. gente ciega que puede sentarse con lo audiodescripto de la escena y, bueno, obviamente no puede comprender también lo que sucedía en la película. Sí. Acá Alejandro Germán nos tira un aporte vía WhatsApp y dice: el Laserdisc era muy bueno, el problema era el costo del equipo reproductor. Bien. ¿No? Algo parecido a lo que pasaba con el VCR que decíamos de la compañía Philips, ¿no? Claro. Que era como comprarse un auto. Bueno, el tema del Laserdisc también, el reproductor, al ser una tecnología que todavía no estaba tan difundida, el costo del aparato que te permitía verlo y era prohibitivo, podemos decir, ¿no? Y para eso, bueno, Alejandro, es un consejo que ya viene a varios años después, así que no va a servir, pero siempre recordá que para esas cosas un Kobe siempre viene bien. El Kobe. Kobe, sí. No, para cualquier electrodoméstico que usted se quiera iniciar. No nos paga Kobe, no nos paga, pero ojalá lo hiciera. Ingrese por ahí, que va a ser económico. Es verdad también que el aparato también, y lo que vos decís, ¿no? Se le daba tanta utilidad, era un nuevo uso, era un nuevo atractivo. Debe ser como aquella persona que saca en esos momentos la radio y pone el tele y le da el tele. Bueno, acá agarrabas el reproductor de DVD y le dabas, porque también empezaban a ponerse los videoclips, empezó a ubicarse en cualquier lugar, despensa o cualquier lugar donde la gente pueda transitar, y ese dispositivo también sirvió para las publicidades en las rotativas, ¿no? De monitores en distintos lugares. Digo, el consumo ya empezó a trasladarse a las pantallas visceralmente. Así es. Y otra cosa, te manda saludos, Alejandro. Otra cosa que tuvo aparejada, ¿no? Fue que al empezar a masificarse la tecnología del DVD, como decíamos, empezó a bajar el costo de lo que era no solamente adquirir el aparato que lo reprodujera, sino que de a poco, además de ir al videoclub a alquilar ya no los VHS, sino los DVD, que es lo que te hacían, me acuerdo de un videoclub también, Barrio Pueyrredón, emblemático, cuando alquilabas, lo sacabas de la caja y te mostraba la superficie, no la tapa donde tenía el nombre de la película, sino la superficie de donde se leía, como para que viera que no tenía ningún rayón, y te decía, así tiene que volver. Bien. Bueno, está bien. Empezó a bajar el costo de los mismos discos, entonces le permitió a algunas personas, a quienes se consideraban de alguna manera cinéfilas, adquirir películas, comprarlas y empezar de a poquito, humildemente, a armarse una videoteca. Tal cual. ¿No? Y de esas películas decir, che, no me puede faltar, no sé, Cinema Paradiso en mi batea. Pumba, ibas y ponías ahí, rompías el chanchito de comprar. No me puede faltar Batman Regresa. Pum. No me puede faltar, que es la que utilicé para el reel de promoción hoy, Terminator 2. Bien. Bueno, la tengo. No tengo dónde mierda verla, pero la tengo. Claro. Así que eso, como que empezó esta cuestión de llevar el cine a casa. Se empezó a profundizar cada vez más, porque ya no solamente dependías de lo que hubiese en el videoclub cuando lo ibas a comprar, sino también tenías la chance de poder tener algo recurrente en tu casa, lo cual volver y poner. Y con eso lo tomo para también... empezó a cambiar ese consumo de, obviamente, el cine en la casa. Si bien puedes invitar amigos o lo que fuera, el cine ya dejó de ser ese consumo en sociedad, ¿no? Digo, ir a un cine con 40, 60, 70 extraños, ¿no? A consumir una película, llevarte ese formato para verlo en tu casa. También, ¿no? Hay como esa apropiación de, bueno, me voy a sentar a verla. ¿Qué tiene, a mi entender, sus pros y sus contras? Totalmente, ¿no? sí. Y que lo vamos a explorar en la segunda parte de este bloque, que la vamos a dividir. Que me parece a mí un tema muy pertinente para poner ahora, porque hemos hablado de las cintas de video, los VHS, pero si traducimos cinta de video al idioma inglés, nos queda videotape, un temazo de Radiohead que suena así.
down at the pearly gates. This'll be on my videotape, my videotape. Mephistopheles is just beneath and is reaching up to grab me. This is one for the good days, and I have it all here in red, blue, green, and red, blue, green. And you are my center when I spin away out of control on videotape, on videotape, on videotape, on videotape, this is my way out saying goodbye, 'cause I could do it face to face. I'm talking to you before, no matter what happens now, you shouldn't be afraid. 'Cause I know today has been the most perfect day I've ever seen. Muy bien, y esa música, ese bloque que empezó con Kraftwerk, se moderniza un poco con la primera placa de la agrupación Daft Punk para pasar a otro, no ya un formato físico propiamente dicho, sino que profundizando la versión digital del cine, eso que otrora era celuloide, pasó a ser cinta de video, luego un soporte disco y luego simplemente ceros y unos. Ceros y unos que hubo un avance a mitad de la década del 2000 aproximadamente, que permitió que quienes tuvieran la suerte de contar con
una computadora y acceso a internet, que es algo que a partir de esa etapa comenzó también a masificarse, ¿no? Empezaron a llegar las conexiones de banda ancha que permitían estar conectado 24/7 sin pagar más por ello, ¿no? La famosa tarifa plana, permitían una mayor caudal de datos que podía ser descargado o enviado, y sobre todo también el desarrollo de los discos rígidos de mayor capacidad y el advenimiento de lo que se llamó los programas peer-to-peer o P2P, que básicamente, y para explicarlo muy rápido, son programas que te permiten descargar archivos, pero en vez de descargarlos de un servidor central, los estás descargando de otro usuario o de una multitud de usuarios que tienen el mismo archivo, y descargas un pedacito de este, un pedacito de este otro, un pedacito de este otro, y el programa en tu computadora junta todos esos pedacitos y forma entonces ese archivo a partir del cual otras también pueden descargarlo de vos. Y así se va armando una red descentralizada, lo cual favorece no solamente que se puedan hacer estas descargas y no se caigan si se cae un solo servidor, sino también una cuestión fundamental que no habíamos nombrado hasta ahora, y que es esto que a mí me gusta tanto, tengo que decirlo, que es la piratería. Exactamente, sí, Nos ponemos el parche en el ojo ya para hablar de esto, porque ¿qué son los programas? Yo le puedo nombrar, peer-to-peer, P2P, pero ¿de qué son? Pero si te digo el Ares, exacto, seguramente lo recuerdes. Totalmente. Si te digo el Emule, quizás que también lo hayas usado. La mulita. El Kazaa, ¿no? Ah, ese no lo tenía. No, yo lo usé mucho el Kazaa porque el Ares estaba muy lleno de virus. Eso y eso también. eran otros de los riesgos que acarreaba el uso de estos programas, que si bien te permitían descargar lo que no sé si lo que se te ocurriera, pero muchas cosas que ya estaban, ¿no? Que otros usuarios tenían, y las podías descargar. Entonces, te van a ver que se ponele la naranja mecánica. Buscabas a Clockwork Orange, y había, no sé, 5 personas que lo tenían. Y bueno, de a poquito se iba bajando hasta que lo tenías. Pero a veces pasabas, venía con virus, ¿no? Que el Ares era terrible con eso. Tenía que tener 5 antivirus más o menos. Era como ponerse doble forro, salvando las distancias. Quizás mucha distancia. Y además, y ya que estamos hablando de eso, el otro riesgo era que te bajaras, como le pasó a un ex suegro mío. Mirá. Que dijo, te van a ver cine ruso, dijo. Se bajó el acorazado Potemkin, ¿no? El gran clásico de Sergei Eisenstein. Y bueno, no, era una porno. Encima no la verificó primero. La bajó, reunió a la familia, la copió en un pendrive y dijo, vamos a ver cine ruso. ¡Pum! La clavó y nada, la clavó. Allá la estaban clavando. Sí. Tremendo. Puede pasar, es uno de los lugares donde... estamos hablando de cine, ¿no? Pero se podía bajar música. Exacto. Era un lugar donde... confluían muchas cosas. Exactamente. Y al confluir, podía pasar estas situaciones. Gran temporada en la que uno dejaba la computadora prendida, ¿no? Como esa infancia que esperaba el regalito al otro día. Sí, ¿no? Que, viste, típica. Si te quedabas viendo la barrita de cuánto iba bajando, si la mirabas fijo no avanzaba nunca. Eso. La bocha era irse a hacer otra cosa, o capaz eso, la dejabas bajando toda la noche, y cuando te levantabas, como en las películas navideñas yankees, que el regalo se lo dan cuando se levantan. Exacto. Bueno, había pasado Santa y te había dejado el acorazado Potemkin porno. Claro, por las dudas. Sí. Así que bueno, esto qué también, y bien nos dice acá Alejandro Germán, y lo íbamos a mencionar, luego viró a lo que es el torrent. Sistema que sobrevive hasta el día de hoy. Lo que también empezó a suceder, si queremos mencionar como quizás lado, no sé si tan conveniente, pero empezó la era de, para mí, la sobreoferta. Exacto. ¿No? Había la disponibilidad de tantas películas que a veces no solamente bajabas la que querías ver, sino bajabas por bajar. Porque, mirá, está esta, también la vamos a bajar. Y esto a medida que fueron avanzando la calidad de las conexiones y tal. Y entonces llegaba un momento que había muchas personas que descargaban muchas más películas de las que en realidad podían llegar a ver. Y esto de la sobreoferta, si bien no es inherentemente malo, y de hecho el hecho de que, estoy redundando, se mantuvieran bajando, eso sostenía el sistema. Claro, ¿no? Para que un sistema P2P funcione, los usuarios tienen que estar permanentemente activos. Pero es como que no puedo evitar pensar que un poco le bajaba el precio a la experiencia de ver una película y a la película en sí, ¿no? Bien. Al ser tan fácil de obtener, al ser casi tan infinito
o tan amplio lo que podía verse. Ya no estaba esta cuestión que decíamos en la mitad anterior del bloque de las balas de plata. Exacto. ¿No? De que vos ibas al videoclub y decías, bueno, tengo que alquilar 2 películas del finde, no le puedo agarrar porque cago la noche. Exacto, Si alquilo una película de mierda, cago la noche a toda la familia. Acá, ¿no? Pum. Y incluso pasaba esto, que, bueno, ya lo bajé, pongo, no, y si a los 5 minutos no me gustó, no le das una oportunidad, no, te la saco y pongo otra. O bajás y las tenés ahí y no las veis, capaz que te estás perdiendo una obra de arte, pero como nunca te pusiste a verla, porque tenés otras, claro. No la ves. Lo vimos en este año ya haciendo ya un repasito porque fue un año bastante extenso, pero lo hemos visto también en este bloque del día que la Tierra se detuvo con la fotografía y cómo había pasado también esto, ¿no? De nosotros de tener también estas balas de plata, de tener la oportunidad de sacar cierta determinada cantidad de fotos a proporcionadas tal cual cantidad en sí. Y me pongo a pensar en esto también rápidamente, que de la manera como nos fueron educando como consumidores a luego ser esto también de manera caprichosa y bastante ansiosos por tener una cantidad de ofertas y ya no nos importa la bala de plata en sí, ¿me entendés? Queremos una escopeta que tenga 35, que entren, pero no llegamos a ver. Todas las películas tenemos la oferta y ha cambiado ese consumo. Ya no nos olvidamos de esos parientes que van a decir, che, llevamos una de karate, otra de terror. Claro. Están todas tenemos ahí. Todas las de karate y todas las de terror. Y eso nos lleva a el siguiente y último mini segmento. Ajá. Corrí el año 1997, pero ¿qué me va a decir? No, estás volviendo del tiempo. No, corrí el año 1997 cuando se crea un servicio de alquiler de DVD por correo llamado Netflix. Netflix empieza como eso. Primero es un servicio de alquiler por correo. O sea, vos le mandabas, che, quiero tal, y te lo mandaban, ¿no? Y después tenés que volver. Después empezó a ser un servicio por suscripción. Vos te suscribías y todas las semanas te llegaban nuevas películas a la puerta de tu casa. Tremendo, sí. Pero la cosa cambia cuando en el año 2007 lanzó su servicio de streaming llamado Watch Now, o sea, mirá ahora, transformándose en la plataforma global de streaming que conocemos hoy y que, bueno, ha sido también replicada por tantas otras plataformas que existen hoy. Hay no menos de 5 o 6 que tienen más o menos el mismo formato y modelo de negocios. Y esto no se queda ahí, porque a partir de 2013, Netflix dio el paso de no ser solamente un distribuidor, o sea, alguien que compra las películas y las series para tenerlas en su plataforma, sino que empieza a ser productor de contenido propio. Sus primeras producciones fueron series, 2 series muy reconocidas al día de hoy, como lo son House of Cards y Orange is the New Black. Con el tiempo empezó también a producir películas, y hoy podemos decir que no solo Netflix, sino también Amazon, Apple, Max, que es lo que era HBO, etcétera, son productoras de película al nivel de los grandes y tradicionales estudios, ¿no? Cinematográficos, como Warner Brothers, 20th Century Fox, que ahora lo compró Disney, etcétera. Con lo cual, no solo financian películas que son, digamos, como estas bombas, serían de taquilla, pero hogareña, donde se invierten cientos de millones de dólares, como es el caso de la reciente Frankenstein, sino que también generando incluso contratos de exclusividad con directores y creadores de renombre, como el caso, Guillermo del Toro haciendo una película para Netflix, como fue el caso también de David Fincher, que durante un tiempo tuvo un contrato de que solamente sacaba contenido a través de la plataforma de Netflix. Así pasa con otras también. Y que lo que a mí me parece que, decíamos, ¿no? Esto de llevar la experiencia del cine al hogar tiene pros y tiene contras. Obviamente los pros son esto de la comodidad, la inmediatez, la economía, si se quiere, porque ir al cine no solamente implica pagar la entrada, sino trasladarse. Si tenés un grupo familiar, tenés que multiplicar eso por un número más. Generalmente se come algo, se toma algo que tenés que comprarlo afuera. En cambio, estás en tu casa, podés cocinarte algo, podés tomar agua si querés. Pico. De todas formas, yo en la mochila cada vez que voy al cine llevo cosas. No tiene que decir todas estas cosas porque hay gente véngame a buscar, loco, véngame a buscar.
Y además, por el otro lado, los contra, para mí, por un lado, la experiencia de la visualización de películas en un ambiente de sala de cine es irreemplazable. Totalmente. ¿Podemos ver la misma película en nuestra casa? Sí. ¿La experiencia va a ser la misma? Seguramente no. No solamente por el hecho de verla en comunidad con personas que no son de tu entorno, nuevamente, dependiendo de cuánta gente lleve esa película, si está cerca del estreno o no, cuánta capacidad tenga la sala, sino la magnitud, ¿no? Claro. El tamaño de la pantalla, la sonido. fuerza y la fidelidad y lo envolvente del sonido, para mí, cambian la experiencia. Incluso te diría el hecho también de que sea un evento en sí. ¿A qué voy con esto? Tener que salir de tu casa, trasladarte a otro lugar, ir a sentarte a otro lugar, es como que para mí le hace como que tenga más importancia el hecho de ver la película si tenés que ir a otro lugar a verla. Claro, el cine en casa se domestica la experiencia, ¿no? Que tan, tan grata y tan, en algunos casos, en estos momentos, poco accesible. Eso también puede, como vos bien decís, ¿no? Tal vez desanimar un poco, no deja de ser una experiencia en sí inolvidable para muchos, porque tenemos ahí latente todavía la primera película, hasta la última, porque no, siempre ha sido como esa banda sonora, ¿no? Esas películas que los tienen ahí. Pensaba rápidamente también esto, ¿no? De cómo estas plataformas, y más allá de lo conspirativo que pueda sonar esto, el hecho de pandemia, ¿no? Sí. Todos adentro de casa y empezamos... Y ahí fue donde se forraron. Fue el furor, bueno, no solamente de Netflix, empezaron a, no voy a decir surgir de manera ingenua, porque todos estaban esperando a ver cuándo salía todo, pero digo esto, ¿no? Las plataformas empezaron a salir más y en cantidad de opciones post-2020. Bueno, sí, totalmente. Y eso también profundiza ciertos efectos que se nos está yendo al carajo el tiempo, pero no me importa. No sé si a usted le importa. No, vamos. Bueno, porque tenemos cosas para decir todavía. Bien. Y siendo quizás la persona negativa que soy, hay algunos efectos, ¿no? que acarrea esta generación de las plataformas. Por un lado, esto que hablábamos hace un rato en la sección anterior de la sobreoferta. La sobreoferta de... En este caso, ya es tanta la cantidad y tan inmediato y tan disponible todo que me ha pasado a mí, supongo que no soy el único, le pasa a otras personas también. Hay veces en las que te pasas más tiempo tratando de decidir qué vas a ver de ese aparentemente infinito catálogo que efectivamente viendo la película. Sí. Lo cual me parece una cagada. Algo derivado de esto también relacionado es que los respectivos algoritmos que usen las plataformas para recomendarte el contenido y el diseño además de cada plataforma en sí, lo que eligen poner en portada, lo que eligen poner que sea más difícil de encontrar, etcétera, resulta en que a veces nos quieran meter casi a la fuerza contenido que es totalmente poco interesante, poco relevante, y que películas que son de real contenido y valor artístico estén enterradas al dofón del catálogo, y si no vas a buscarlas específicamente tecleando el nombre de la película, posiblemente nunca la encuentres. Otra cuestión es que, y esto está aparejado con la digitalización y el ya ni siquiera descargar las cosas, sino verlas online, en streaming, es que si hay una plataforma que tiene la propiedad exclusiva de cierta serie, cierta película, y de repente decís, ¿sabes qué? Esto ya no me interesa tenerlo acá, lo vamos a sacar del catálogo. Esa producción es virtualmente imposible de ver. Salvo que vos o tengas el DVD en tu casa o en algún momento la hayas descargado y la tengas guardado en un disco duro o subida a una nube de tu propiedad, no se puede ver. Entonces ha pasado con series y con películas de decir, che, quiero ver tal cosa, y pongámosle que la propiedad la tenía Amazon, y Amazon se le chifló el moño y dijo, no, esto no lo vamos a ver, y no se puede ver. Y no lo puede ver vos, no lo puede ver yo, y no lo puede ver nadie. Es algo que queda en el olvido cuando es un material artístico. Eso a tener en cuenta que sucede. Sí, perdón. Y una cosita chiquita lo que vos decías recién. Qué loco, ¿no? Porque mencionábamos bien detalladamente cómo el ser humano entraba a un videoclub y se disponía a elegir, ¿no? Claro. Y ahora ha pasado, teníamos esa posibilidad de elegir. Claro, ahora era más limitada.
Ahora, de tanta cantidad, hay una sensación de que podemos elegir, pero en realidad ahí está la gran diferencia. De hecho, te tiro un dato así anecdótico, se hizo una encuesta en la cual la ausencia de gente, el por qué la gente no va al cine, muchos de ellos dijeron que, y es muy peligroso, muchos de ellos dijeron que no iban porque no tenían ellos el poder, no tenían la barrita roja abajo para saber cuánto faltaba. Oh, hermano, pero un ejercicio de paciencia. Bueno, tremendo. Y esto me lleva, gracias, me da el pie a lo último, por lo menos por mi parte, que quería decir, y es que esto de tener el cine en casa, pausarlo cuando quiera, favorece el uso de otra pantalla, como es la del celular, ¿no? Sí, y esta cuestión tan, para mí, enojosa de estar viendo una película y de repente, pum, y que no voy a mentir, a veces me ha pasado, y tener ese impulso de prender la pantalla del celular y chequear algo en el celular mientras estás viendo una película, lo cual tiene incluso un efecto cíclico porque hay películas que empiezan a hacerse y series que empiezan a hacerse teniendo en cuenta eso. Sí, sí. Es decir, teniendo en cuenta que quizás la gente no esté prestándole plena atención, entonces hay películas que se notan redundantes o que a mitad del recorrido tienen como una especie de recapitulación para la gente que por ahí se puso a ver Instagram y no prestó atención a lo que estaba pasando, o diálogos que explican lo que ya se está viendo o lo se estuvo viendo, e incluso también, en otro efecto derivado, películas que son hechas, dirigidas, realizadas ya teniendo en cuenta los recortes de TikTok que puedan hacerse. Entonces todo, por ejemplo, como TikTok es vertical, todo sucede en el medio de la pantalla. Y todo está así como con una sucesión de golpes de efecto para que en un video de un minuto y medio de TikTok puedas tener ese efecto de ¡wow! Mirá esta escena de los Avengers, por ejemplo. Y eso se viralice. Entonces, tremendo. La cuestión artística que tiene el cine de a poco, me parece, tratemos de que no, pero va quedando un poco atrás. Entonces, mi mensaje, por lo menos, al cerrar este bloque es, tratemos de que el cine no muera. Está muy lindo, todos lo hacemos, esto de poder ver películas en casa. Es más, tratemos de ver cada vez más películas, pero no dejemos de ir a la sala del cine, a gozar de esa experiencia. Y si lo hacen, por favor, se los pido, no saquen el celular en la mitad de la película a ver si les llega un mensaje de Cachito o de Jacinta, o si le pusieron like a la última pelotuda que subieron. Exacto. Pueden esperar 1 hora y media, 2 horas, no se va a morir nadie, y cuando salen del cine se fijan, porque no solamente están cagándose la experiencia ustedes mismos, sino también al resto. Amén, hermano querido. Bueno, no sé si te queda algo en el tintero para No, fue un repaso interesantísimo. Hay mucha gente, por ejemplo, Valentina, Ramiro y el pequeño gran Bruno, Camilo, en la zona de Anizacate, escuchándonos ahí atentamente, y me mencionaban acerca algo de Gativideo y algunos... Uy, la intro. Vos sabés que pensé en bajarme el audio de la intro de Gativideo, me acabo olvidando, después de ABH. Intros insuperables. Míticas. Bueno, lo podemos hacer como contenido para TikTok. ¿Cómo no? Claro que sí. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Le agradecemos también a Alejandro Germán por sus aportes desde el otro lado. Nos vamos a despedir con un tema de una banda que ya se anunció, va a estar presente porque se anunció en la jornada de ayer, la grilla del gran festival Ver Nacer el Sol en su edición 2026, y uno de los nombres recurrente, pero no por ello menos disfrutable, es el de Camionero. Desde el que es hasta ahora su último trabajo discográfico, Todo lo sólido se desvanece en el aire. Esta canción que también se me ocurre muy pertinente por esto de que hablamos de películas que quedan enterradas en el fondo del catálogo de una plataforma. Sí. La canción se llama Películas Anónimas. Esa. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. ¡Quiero, Diego!